Muy buenas noches, me da mucho gusto saludarlos e iniciar, como hemos iniciado muchos años, ya es historia, digamos, que México Social tenga una reflexión sobre qué significa el 24, 1924, 1824, y dar cuenta que lo que se requiere, como bien dice mi amigo y admirado historiador García Diego, una reflexión histórica. Por eso, nuevamente, gracias, Javier, por estar aquí en el programa y ayudarnos a hacer esta reflexión histórica. Encantado de estar aquí, Mario Luis, lo sabes. Yo sé, y sobre todo, pero sigo insistiendo, es un privilegio, sobre todo porque hay varios temas, déjame nomás linear algunos. Obviamente está un reciente libro tuyo, Historia de las Elecciones, no podría ser más pertinente con una elección como que tenemos este 24. Está la decisión del presidente de hablar de Carrillo Puerto todo este año, en un año electoral, no deja de ser singular. Y obviamente, cuando regresamos a los 24, está la Constitución, 1824, pero también está un personaje que sigue siendo un personaje a reflexionar, Vasconcelos, Secretario de Educación Pública. Y no podría ser más contrastante un perfil como Vasconcelos y Carrillo Puerto. Entonces, empecemos, Javier. Tú marca la línea por dónde empezamos. Podríamos comenzar con este decreto que determinó que el año de 2024 sea el año de Felipe Carrillo Puerto. Es una facultad, es una decisión no nada más del presidente, es una decisión también del Congreso. Es Congreso, presidente. Y bueno, siempre hay alternativas. Claro. Entonces, yo creo que sería muy bonito que platiquemos. ¿Cómo no? Carrillo Puerto es un gran personaje. Sin embargo, yo creo que había dos alternativas superiores. Una de ellas es la Constitución de 1824, el inicio de nuestra historia constitucional, 200 años de vida constitucional, y la Constitución de 1824 marcó las pautas que seguimos teniendo. Somos una república y somos un Estado federal, básicamente. Y en ese eso. sentido, subrayar la discusión perenne entre centralismo y federalismo. Absolutamente. Sigue estando, estuvo 200 años, y ahora se sigue abriendo Sí, esta discusión de claro. facultades, de estados, municipios. Claro. Bueno, y la idea de tener un gobierno republicano con sus tres poderes, en fin, yo creo que es un tema fundamental. Y sobre todo, tenemos una tradición constitucional que es... Ha habido otras, pero digamos las importantes son 24, 57 y 17. En buena medida la de 24 no tiene tanto prestigio como la de 57 y como la de 17, que es la que nos rige, porque cometieron los constituyentes algunos, no voy a decir errores, digamos, son problemas de los tiempos. Uno es una constitución que se reconoce como católica. El país se reconoce como un país católico y no permite la libertad de cultos. Yo no estoy diciendo que fuera una religión de Estado. O sea, el líder, digamos, del país, el presidente del país no era el líder de la religión, no era el jefe de la Iglesia Católica en México, pero había un peso muy fuerte. El segundo problema es la vicepresidencia. La vicepresidencia se asignó en esa constitución a quien quedara en segundo lugar en las elecciones. Entonces lo que tuvimos fue pues un permanente conflicto entre el vicepresidente, que quedaba resentido por haber quedado en segundo lugar, con el presidente en turno. Rápidamente hubo insurrecciones o digamos, casi, no, sí tendríamos que decir en el caso de Bravo en contra de Victoria, de rebeliones, de Anastasio Bustamante, en fin, tan mal estaba diseñada esa constitución en el plano del vicepresidente que fue eliminado en la Constitución de 57 y luego, por cierto, restablecido en las postrimerías del Porfiriato para eliminar la vicepresidencia otra vez en la Constitución de 17. Ese es un punto importante. El otro es, ¿por qué Felipe Carrillo Puerto y no Francisco J. Múgica, que se cumplen 70 años de la muerte de Múgica? Yo creo, pero esta es mi opinión como historiador, que Múgica es un hombre de mucho mayor dimensión, densidad histórica que Carrillo Puerto, por honroso que sea, digamos, el personaje Carrillo Puerto. Pero yo sí lo considero un personaje de importancia a nivel Revolución Mexicana, de segundo nivel, y en todo caso de importancia regional. En este caso, Yucatán. Nos preguntaríamos, Mario Luis,
¿cuál es el objetivo del presidente de designar este año el año de Carrillo Puerto? Porque yo nunca lo he oído expresarse, digamos, de manera constante en favor de Carrillo Puerto. Sí lo había oído de Mújica, claro, ¿no? Entonces sí me llamó la atención, pero me llama más la atención si uno suma que el año anterior fue Francisco Villa, el 23, y por el centenario de su asesinato. Y luego el 22 fue Flores Magón, también conmemorando los 100 años de la muerte de Flores Magón en aquella prisión de Kansas, la prisión de Leavenworth en Estados Unidos. Y perdón, en 1919, los 100 años de la muerte de Emiliano Zapata, fue el año de Zapata. Yo hubiera creído que con esa lógica, 1920 iba a ser el año de Venustiano Carranza. Claro. Pero tal parece que algunas muertes le son, digamos, más sensible el presidente a ciertas muertes que a la de Carranza, que en todo caso pues era el presidente que consolidó, creó la Constitución de 1917. Déjame argumentar, tratando de buscar una lógica, que debe haberla, sino de la decisión del presidente, de Felipe Carrillo Puerto. Por una parte está sur-sureste, Yucatán. Claro. Que es sin duda una Yo sospecho narrativa. eso, sí. Dos, esta historia de Felipe Carrillo Puerto de ser un luchador político, social, que participó institucionalmente, que confrontó al poder y que finalmente logró, sobre todo en el caso de Yucatán, las castas, esta realidad de un enorme peso del grupo dominante económico, los hacendados, etcétera, ¿no? Y que finalmente tuvo una muerte, digamos, trágica, pero por otra parte está sus planteamientos de reforma agraria. Absolutamente, pero también Mújica. O sea, tienes tú a Carrillo Puerto, obviamente un personaje progresista, incluso dentro de la Revolución Mexicana. Claro, miembro del partido, bueno, no miembro, dirigente, fundador del Partido Socialista, primero de Yucatán, luego del sureste. Sí. Pero tenemos también a Mújica. ¿Cuál sería tu reflexión crítica de esta designación de los años con un personaje? ¿Cuál ha sido realmente su impacto, digamos, pedagógico, didáctico, histórico? ¿Hasta dónde ha permeado? Yo creo que es una cosa positiva. El presidente, a diferencia de otros mandatarios, le da mucho peso a la historia y eso a los historiadores nos tiene muy contentos. Claro. Ahora bien, yo quisiera que esas decisiones se transparentaran más, se consensuaran más. Se argumentara más. Sí, que lo platicáramos con algunos centros de estudios históricos, con la Academia Mexicana de la Historia, en fin, creo que eso enriquecería la designación. Entonces, tenemos otra, digamos, pista que a mí me preocupa. En 19 es la muerte de Zapata. En 20, bueno, pues estaba la pandemia, en fin. En 20, perdón, fue Leona Vicario. En 21 no recuerdo cuál fue, a quién se dedicó, creo que no hubo tal decisión. Luego en 22 Flores Magón, Ricardo, en 23 Pancho Villa. Son muertes trágicas. Entonces yo veo aquí una simpatía del presidente por una historia, digamos... Trágica, necrofílica. ¿Por qué no festejar las construcciones, las aportaciones y no las muertes? Además, todos son muertes violentas. Violentas. Y déjame decirte algo más. Son muertes desde el poder a otros poderes. O sea, no fue un tema, digamos, de alguna manera lejos del poder, las dos muertes de estos liderazgos. No necesariamente. En el caso de Zapata sí hay digamos, una preparación, una decisión de Pablo González, de Jesús Guajardo, avalada por Carranza. Así es. En el caso de Flores Magón, muere por problemas de salud. Sí. Esta idea de que muere envenenado en la prisión de Kansas, no hay tal. Muere con una salud muy deteriorada por tantos años de prisión. Así es. Y muere su último encarcelamiento, que es en 1918, no tiene que ver con la Revolución Mexicana, no tiene que ver con el porfiriato, nada. Lo encarcelan en Estados Unidos por su oposición a la Primera Guerra Mundial. Era un pacifista y esto en Estados Unidos fue visto como... ¿Traición? Como una
digamos, pues sí, Traición, traición y una actitud contraria a una decisión gubernamental. En el caso de Pancho Villa, que se ha hablado tanto de crimen de Estado, hoy hay unas nuevas investigaciones, para mí contundentes, o sea, clarísimas por la documentación que nos presentan, que fue una decisión de unos rancheros. Hay un diputado por ahí, diputado local de Durango, el señor Salas Barraza, pero casi todos son rancheros que tenían, digamos, resentimientos muy particulares con Villa por haber matado a familiares y demás. De hecho, un poco el organizador y quien financia el ataque, la emboscada a Pancho Villa, fue un señor de apellido Herrera, hermano de los hermanos Herrera, ¿sí?, de Maclovio, de Luis, e hijo también. Toda la familia Herrera fue prácticamente extinguida, salvo este señor que que financia el ataque contra Villa, fue extinguida, además de manera brutal por Pancho Villa. Subrayar, antes de irnos al corte, ese México de violencia. Brutal. Violencia. O sea, estamos azorados por las violencias hoy en día, pero ese México de hace 100 años era una violencia brutal, con un enorme dolor, porque había, aunque fue regional la revolución, había una enorme sensación de temor, de miedo, de la insurrección, etcétera. Total. Déjame ir a un corte y regresamos. Pero si contara con unos segundos, sí, por favor, nada más ¿qué te faltó terminar? Regresaría a la muerte de Carrillo Puerto. Más que un acto, digamos, gubernamental, es una decisión de unos militares del ejército que se rebela contra el gobierno, contra el gobierno del país, y en este caso contra el gobernador constitucional y electo de Yucatán. Lo aprenden. Eso es lo que a mí me sorprendió, es el gobernador que electo y realmente un gobernador vigente, muy interesante, progresista, que había mandado grupos militares para apoyar, ¿no? Así es. Digamos, que se había armado contra la insurrección. Toman a estos militares y lo asesinan, lo fusilan. De esa magnitud hablamos hace 100 años. Por eso sorprende, y yo comparto contigo, la decisión del presidente de esta historia de designaciones, más allá que lo consensa con el Congreso. Sí. La verdad es renombrar estos asesinatos, ¿no?, que hablan de un México violento, de un México brutal, en el cual la pugna del poder, entonces, algunos dirían, de otra manera, sigue estando. Pero también habla de figuras épicas. Los cuatro, Zapata, Flores Magón, Villa y Carrillo Puerto, son personajes épicos. Así es, son personajes paradigmáticos. Vamos a un corte y regresamos para seguir hablando con el historiador Javier García Diego. Seguimos con el historiador Javier García Diego haciendo reflexiones sobre esta cifra, números, que es el 24. 1824, 1924, 2024. Y ahora, déjame entrar al tema, es el tema de la historia de las elecciones. Vamos directamente a esta reflexión histórica, reflexiones rumbo a la del junio. ¿Cómo lo plasmaste en tu libro? Bueno, yo de entrada digo, primero que todo, hice una historia de las elecciones del siglo XX. No me metí con las elecciones del 2006, 2012, 2018, porque todavía los protagonistas están vivos y bueno, pues ellos son los que deben primero dar sus versiones para que los historiadores entremos posteriormente. Pero yo llegué a una conclusión muy clara, Mario Luis. Hemos hecho grandes avances en materia electoral. Entonces yo me lanzo en este pequeño libro contra dos frases que no son frases históricas, son frases políticas. Una es la de los 70 años de dictadura. Realmente no hemos tenido 70 años de dictadura. Es más, yo me preguntaría si además de Victoriano Huerta hemos tenido algún gobierno, alguna presidencia dictatorial, algunas autoritarias y en momentos, pero no es la característica de la historia de México en el siglo XX. Y lo segundo, decir que llevamos 100 años de fraude tampoco es cierto. Entonces, es una historia electoral que nos ha costado mucho, hemos hecho avances. Entonces, yo la dividí en etapas, pero repito, limitándome, concentrándome en el siglo XX. En el siglo XX,
el siglo XX no comenzó en 1900. Hay que distinguir entre tiempos históricos y tiempos cronológicos. Comenzó en 1910 con la Revolución. Ese es nuestro siglo XX. Y la Revolución Mexicana está vinculada a la elección de 1910. ¿Sí? Cuando Porfirio Díaz se reelige, Madero se inconforma con el resultado y convoca las armas en el Plan de San Luis. Entonces, tenemos unos años que yo diría de 1910 a más o menos 1929, ¿sí? Son los años de elecciones vinculados a violencia. ¿Sí? Sí. No había instituciones partidistas o no había instituciones partidistas permanentes. Entonces tenemos, bueno, la elección de 1910 que genera o da lugar a la Revolución Mexicana, las elecciones de 1913 de Victoriano Huerta, que pues no son consideradas unas elecciones legales. Luego tenemos las de Carranza, prácticamente sin enemigo, pues era el primer jefe, pero las de 1920, 1924 y 1928, todas terminan de manera violenta. En 20, la revuelta de Agua Prieta en contra de Carranza y Bonillas. En 1924, la rebelión de la Huertista. Y en 1928, a la gente se le suele olvidar, pero los 3 aspirantes a la presidencia, los 3 murieron por bala. ¿Sí? Serrano, Arnulfo R. Gómez y el llamado presidente electo Álvaro Obregón. Y digo llamado porque todavía no se calificaba la elección, pero era el virtual ganador de las elecciones. Ahora, fueron brotes de violencia que se dieron no en contra de un resultado, sino que se dieron en contra de la designación de quién iba a ser el sucesor. O sea, son rebeliones preelectorales. La de 1920, porque Carranza optó por Bonillas. La de 1924, porque Obregón optó por Calles y no por un número enorme de generales o por el mismo Adolfo de la Huerta. Y la de 1928, porque se rompe la mecánica sucesoria que habían iniciado los bonaerenses, y en lugar de que primero yo, luego tú, luego el que sigue, viene la propuesta de reelección y entonces se inconforman Francisco Serrano y Arnulfo R. Gómez. 1924 es un corte importante porque se crea el PNR, que se crea precisamente para evitar que el grupo en el poder se siga autodisolviendo en cada proceso electoral, para que no tengamos elecciones con violencia cada proceso electoral, y bueno, para que haya disciplina partidista. Entonces, de 1924 a más o menos los 1950, principios de los 50, yo hablo de un periodo de partido único, PNR, luego se cambia en 38 a PRM y en PRI en 1945-46. Ahora, algunos podrían decir, bueno, el PAN se creó en 1939, el Partido Popular en 48. Sí, pero el PAN, por ejemplo, se creó en 39, pero no presentó candidato presidencial en 40 ni en 46. Su primer candidato presidencial es hasta 52. Los partidos, Mario Luis, toma tiempo construirlos. Bueno. Entonces, bueno, sí, algunos, otros sabemos por qué, pues nacieron fuertes, ¿no? Así es. Pero la característica fundamental es que eran realmente elecciones con un candidato. Déjame entrar único. al tema enorme que abre eso, y en este último minuto que tenemos. O sea, finalmente la elección de Carlos Salinas de Gortari se ha mostrado como, digamos, un evento fraudulento, ya ha sido reivindicado por todo el grupo perdedor. ¿Cuál es tu opinión? A ver, yo hablaría de otro periodo de 1952 a 1982, ¿sí? Que es el partido hegemónico. Así es. Gana todas las elecciones. Y a mí lo que me preocupa, porque bueno, gana la de 52, en donde ya hay contienda, ya hay participación de un candidato del PAN, de uno del Partido Popular y del, digamos, la alianza que estaba en favor de Enríquez Guzmán, todos, digamos, vencidos por Ruiz Cortines. Eso es, digamos, la elección de 1952. Pero luego viene la de 58. Arrasa el PRI. Luego viene la de 64, arrasa el PRI. Luego viene la de 70. Y para mí lo sorprendente, Mario Luis, es después del 68,
porque la gente dice el 68 Sí. es un parteaguas. Bueno, pues lo cierto es que después del 68 ganó el PRI de manera arrolladora, Sí, sí. con el secretario de Gobernación Responsable vinculado al proceso. al 2 de octubre. 2 de octubre, así es. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Por qué? Porque no había alternativas. Entonces, yo diría que más que una historia de fraude entre los años 29 a los 80, lo que tenemos es un país que iba avanzando, un país con ciertos éxitos, crecimiento económico, Y con una- estabilidad política, reconociendo una pluralidad. pluralidad que y, no y estaba- ciertos logros sociales No, que tú importantes. los conoces como Sí. nadie. Entonces, yo más que historia de fraude diría, a ver, es un partido en cierto sentido exitoso frente a otros partidos de enorme debilidad. Sí, El sí. PAN porque no tenía Un clase poco media. lo que nos pasa ahora. Tenemos un partido muy exitoso, Así Morena, es, y una así gran es. debilidad en los otros partidos. Así es. Vuelvo a la pregunta de la elección de Carlos Salinas. Yo diría que después de la elección, en el 88, en el 82 todavía Sí. arrolla ¿El PRI? el PRI, y del 88 en adelante yo hablo de un partido ya no hegemónico, sino declinante. En las elecciones de 88, el PRI, que solía sacar Perdió. 90% de los votos emitidos, sacó más de 50. Yo me voy a quedar con los Sí. datos oficiales. Cuauhtémoc Cárdenas sacó arriba de 30 y el PAN poco menos de 20. Luego vienen las elecciones de 94. La cosa es cómo después de esas explosiones de violencia, Magnicidios. ¿sí?, tenemos esas elecciones con esos resultados. Y bueno, si nos vamos al 2000, yo diría, antes del 2000 hay dos cosas muy importantes, o tres. Uno, la reforma electoral, la creación del INE en Gracias. 96-97. Esto da como resultado unas elecciones en 97, por primera vez se elige en Ciudad de México y gana la oposición. También en el 97 el PRI deja de tener mayoría en la Congreso. Cámara. O sea, son cosas importantísimas. Tienen que ver con muchas otras cosas. Por ejemplo, la izquierda decide abandonar esta política de automarginación de los procesos electorales Y participa. y empieza a participar en procesos electorales. Es una historia, la verdad, que va para adelante, la historia electoral de México, con retrocesos, pero hemos hecho grandes logros y yo tengo muchas dudas sobre la violencia que puede estallar en este año. Yo creo que ese es el tema. Bueno, con este comentario de es el Javier García riesgo. Diego, hacemos esta reflexión rápida, grandes. Solo Javier puede hacer estos grandes esquemas de lo que pasó durante 100, 200 años. Javier, muchísimas gracias, No, como el siempre, es un agradecido soy privilegio. yo. Gracias a ustedes, buenas noches. Gracias.